Buenas noches, honorable vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, distinguido invitado, también a los ministros, a las autoridades presentes. Buenas noches para todos ustedes. Otra noche de alto impacto intelectual como la que vivimos hace unas semanas atrás con la presencia de David Harvey. En este caso, un invitado de honor. Durante toda su vida, un hombre por demás comprometido con la lucha del pueblo español, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y también catedrático en la misma casa de estudios. Pablo Iglesias representa una de las figuras emergentes de la política europea. Su fuerza política Podemos logró en tan solo 4 meses de existencia, lo voy a repetir, tan solo 4 meses de existencia, lograr 5 escaños en el Europarlamento. Merece un aplauso, claro que merece un aplauso, por supuesto. Esto se da en el marco de pensando, como lo dice el cartel, pensando el mundo desde Bolivia, desde aquí. Actualmente se posiciona como la tercera fuerza política de su país e incluso se disputa el segundo lugar, un partido que se ha creado en el mes de enero. Muchos sondeos lo señalan como el político más valorado de España. Sé que se mueren por escucharlo. Pablo, esta es tu casa. Fuerte el aplauso para Pablo Iglesias. Buenas noches a todos y a todas. Es emocionante estar aquí. Quería darles las gracias en primer lugar al vicepresidente, a Álvaro y por supuesto a todos vosotros y vosotras. Es emocionante estar aquí por muchos motivos. Hoy creo que os voy a contar algunos secretos. No quería que esta fuera una conferencia, una intervención convencional. Cuando uno tiene responsabilidades políticas se ve obligado a intervenir en muchos sitios y es inevitable repetirse, es inevitable llevar un argumentario aprendido, es inevitable contar las mismas cosas, es inevitable incluso a veces ajustarse a los argumentarios que el equipo de campaña te prepara para conseguir ese titular perfecto en los periódicos, para conseguir esa frase de efecto en los medios de comunicación. Pelear, luchar políticamente implica asumir esos terrenos de juego, pero hoy quería que esto fuera otra cosa. Quería que pudiéramos compartir una serie de intimidades políticas que tienen muchísimo que ver con la genealogía, con el ADN de Podemos y que están directamente vinculadas con Bolivia, de una manera mucho más estrecha de lo que muchos podrían imaginarse. Y para eso hay que contar algunos secretos. Voy a empezar contándoles un secreto que empecé a relatar hace unos cuantos meses, pero que no terminé de contar la verdad y hoy voy a tratar de contarla aquí, en exclusiva, con ustedes. Corría más o menos el mes de febrero del año 2014 y me habían invitado a dar una conferencia con un compañero de un partido de izquierdas, un compañero de Izquierda Unida que se llama Alberto Garzón y que es un gran compañero. Y él hablaba fundamentalmente de economía porque es economista, yo hablaba de política y en un momento determinado de la charla, de la conferencia, cuando el público empezó a hacer preguntas, alguien dijo, pero bueno, ¿cuál es la clave que les diferencia a ustedes? Porque ustedes van a competir en las elecciones europeas con fuerzas políticas distintas. Y yo allí me la jugué y fui muy arrogante. Dije, la diferencia fundamental es que nosotros sabemos cómo ganar. Decir eso en el mes de febrero, cuando nosotros todavía no entrábamos en ninguna encuesta, era arrogante. Estábamos hablando con una fuerza política con mucha historia, con porcentajes de voto muy respetables y nosotros éramos apenas una hipótesis que además la mayoría se tomaba a risa. No solamente los enemigos de
de los sectores oligárquicos, de los sectores del poder, también en la izquierda nos tomaban a risa. ¿Cómo van ustedes a consolidar una marca política en tan pocos meses? Ustedes están locos si piensan que van a poder conseguir los 300.000 votos que hace falta para tener un eurodiputado. Conseguimos 1,2 millones de votos que se transformaron en 5 eurodiputados. Y allí empecé... Y allí empecé a contar ese secreto, y hay un vídeo en YouTube que ustedes pueden ver, que se titula El secreto de Pablo Iglesias, contando que habíamos descubierto algo, que nosotros no éramos gente extraordinaria, sino gente ordinaria que quizá había tenido tiempo de conocer algunas experiencias y tratar de aprender de sus enseñanzas. Y recuerdo que expliqué en aquella charla que nosotros habíamos visto lo que había ocurrido en América Latina, que habíamos estado en Bolivia, que habíamos estado en Venezuela, que habíamos estado en Ecuador y que habíamos visto que se puede ganar, que incluso después de la caída del muro de Berlín se puede ganar, que incluso después de una obra fundamental de Norberto Bobbio que se llama Destra e Sinistra y que decía con razón, aunque reconocer esto sea enormemente amargo, que las nociones izquierda y derecha, después de la caída del muro de Berlín, adquieren un significado completamente distinto y en buena parte de los casos un significado que regala la victoria a los adversarios que están cercanos al poder. Y esto lo escribía con enorme lucidez un anticomunista de esos a los que hay que estudiar como Norberto Bobbio. Y eso implicaba, de alguna forma, asumir que teníamos que descolonizar lo que nosotros representábamos. A nosotros nos había gustado siempre leer a Frantz Fanon y ese prólogo glorioso de Jean-Paul Sartre, Los condenados de la tierra, en el que dice a los europeos, es Europa la que debe sacar de sus entrañas a ese colono que lleva dentro. Eso ha tenido mucho que ver con la manera con la que los europeos se han relacionado con las áreas periféricas del sistema mundo, ¿no? Como dice Wallerstein o como decían los teóricos de la dependencia, también en la izquierda, y eso nos lo enseñó Frantz Fanon, fue extremadamente arrogante y extremadamente autosuficiente a la hora de extrapolar categorías sociales y concepciones que tenían que ver con un análisis de las sociedades y de las clases derivadas de la organización industrial en Europa, y pensar que esas maneras de entender la subjetivación política vinculadas a una serie de relaciones de clase se podía extrapolar tranquilamente a África y América Latina, y que el problema en última instancia para entender la transformación política era una cosa que se llama clase obrera industrial, que tiene como enemigo fundamental a una cosa que se llama burguesía y que se tiene que dotar de estructuras sindicales y de estructuras políticas y que básicamente ya van a venir los marxistas europeos a explicarle a todo el mundo lo que hay que hacer. Y Fanon hablaba del lumpenproletariado como un sujeto de potencia revolucionaria difícil de entender para los europeos, y hablaba del papel crucial del campesinado en sociedades donde no se había producido la revolución industrial, y los teóricos de la dependencia enseñaron que el subdesarrollo era la cara B del desarrollo de la economía mundo capitalista y que por lo tanto las condiciones para la política en los países periféricos no podían ser equivalentes a la de los países centrales, y cómo los elementos étnicos son absolutamente cruciales a la hora de entender la liberación y las formas de subjetivación política, y cómo en última instancia los saberes europeos se tenían que contaminar de otros saberes y de otras condiciones particulares, también producto de los procesos históricos, también producto de eso que Harvey llama la construcción de diferencias como característica principal del capitalismo. El capitalismo construye diferencias, no construye realidades homogéneas. Y eso tenía mucha influencia para nosotros y nos hizo ver América Latina de otra forma. Recuerdo, en el mes de diciembre de 2005, yo estaba en Bolivia para
para participar como un observador electoral en aquellas elecciones, y recuerdo una conversación a través de Messenger con Íñigo Errejón, que está por aquí y que ha sido nuestro responsable de campaña, y le contaba emocionado: tío, no te imaginas lo que está ocurriendo aquí, no te imaginas lo que está pasando, aquí están ganando los nuestros. Imaginad lo que representa la propia palabra ganar para un europeo. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa occidental, las posibilidades de transformación política se cerraron para siempre. Imaginad lo que significaba que alguien como Enrico Berlinguer, el heredero del partido de Togliatti, el heredero del partido de Luigi Longo, llegara a afirmar, en un ejercicio de pragmatismo político sin precedentes, un tanto exagerado a mi juicio: me siento seguro bajo el paraguas de la OTAN, que era una manera de reconocer que la geopolítica derivada de la Guerra Fría implicaba que, bueno, esto está repartido por bloques, y si los comunistas italianos queremos llegar al poder, tenemos que asumir que nos ha tocado en uno de los bloques y asumir todas las reglas derivadas de aquello. Y ni siquiera esos comunistas italianos, que llegaron a ser la segunda fuerza en su país, que llegaron a ganar unas elecciones europeas, que controlaban los principales gobiernos regionales, buena parte de las principales alcaldías, que tenían como referencias fundamentales a buena parte de la intelectualidad italiana que estaba vinculada al Partido Comunista, ni siquiera ellos pudieron ganar y terminaron convertidos, después de la famosa svolta de Achille Oqueto, en una cosa que se llamaba Partido Democrático de la Izquierda, después sencillamente Partido Democrático, y ahora en una cosa que es la nada política y que encabeza un señor democristiano que se llama Matteo Renzi, y que se ha convertido en la referencia fundamental de los despistados, perdidos, asustados, anonadados socialistas españoles. El otro día me comentaba, off the record, un periodista español, que la clave fundamental por la cual el líder de los socialistas españoles nos ataca tanto, nos ataca con un lenguaje propio de la extrema derecha, nos dice: esos populistas de Podemos que quieren construir una dictadura como la de Venezuela. Y yo decía: no me puedo creer que el secretario general de un partido que se llama socialista pueda hablar en esos términos. Pero este periodista me explicaba: es que eso es lo que le ha dicho Renzi que tiene que hacer. Y eso revela en lo que se ha convertido Europa y en lo que se han convertido los partidos políticos derivados de las tradiciones del movimiento obrero. Imaginaos lo que significaba en el año 2005 que yo le dijera, a través de un servicio de comunicación de chat que los jóvenes de la generación Evo seguramente ya ni conocen, que se llamaba Messenger y era muy popular en aquellos momentos. Imaginad lo que significaba decir: aquí estamos ganando nosotros. Y ese ganando nosotros a lo mejor no tenía las simbologías, los colores, las tradiciones, los estilos de la izquierda. Tenía una serie de elementos nuevos. De elementos nuevos en un contexto completamente nuevo. La izquierda europea sigue empeñándose en entender lo que ha ocurrido en América Latina en los últimos 15 años como algo demasiado simplificado. Han ganado partidos políticos de izquierdas en América Latina en los últimos 15 años. Y nosotros pensamos que eso es una manera demasiado simple de entender las cosas, demasiado cuadriculada. La realidad, por desgracia, es más compleja y más difícil. Y los revolucionarios, a la hora de la hora, nunca han tenido una Biblia en la que inspirarse o en la que encontraran todas las respuestas para saber lo que tenían que hacer, sino que los revolucionarios no se miden por su capacidad de repetir las enseñanzas de los libros. No se aprende a ser revolucionario solamente leyendo El Capital o leyendo Imperialismo, fase superior del capitalismo, leyendo El Estado y la Revolución. Se aprende a ser revolucionario confrontando con la praxis. Y la praxis es tozuda, es difícil, es contradictoria, es sucia, implica que a veces hay que mancharse las manos. ¿Y qué terreno, qué contexto se puede imaginar más difícil que aquel posterior a la caída del muro de Berlín? La caída del muro de Berlín implica que buena parte de las certezas geopolíticas y las certezas teóricas se caen y que las formas de transformación política asumen, al menos en una primera etapa, un modesto escenario de gestión post-neoliberal.
Podemos hablar de socialismo como una meta, como un horizonte, podemos incluso forzar las cosas y decir todo lo que estamos haciendo forma parte de un proceso de transición hacia, pero ese proceso de transición no está escrito en ningún libro. No hay ningún libro que diga las fases de transición de un modelo de economía, de mercado, con un sistema mundial, con un mercado único, con tendencia a la acumulación, derivará necesariamente en un sistema en el que los medios de producción serán controlados de manera colectiva atendiendo a estas fases. Se acabó, no funciona así, no es tan sencillo. No hay un libro de instrucciones, no hay unas instrucciones como en los medicamentos que te dicen modo de empleo. Hay que enfrentarse a realidades complejas. Y si por algo son valiosas las experiencias en América Latina es porque han sido laicas en este aspecto. Se han enfrentado a un contexto en el que tenían todo en contra. Tenían la geopolítica en contra, tenían la ideología hegemónica a nivel mundial en contra, tenían las consecuencias de desestructuración de los niveles comunitarios producto de las formas más agresivas de ejercicio del neoliberalismo, como fueron aquellas que se aplicaron en América Latina, completamente en contra, tenían a las organizaciones de la izquierda tradicional viviendo una derrota histórica. Imaginad lo que representaba a finales de los años 90 que la Revolución cubana hubiera dejado de ser una referencia táctica, que nadie pudiera entender ya que el modelo revolucionario cubano pudiera exportarse a ninguna parte, nadie con dos dedos de frente. Imaginaos lo que significó la derrota de las experiencias guerrilleras en América Latina. Imaginaos lo que significó la derrota de los sandinistas en unas elecciones. Todo, absolutamente todo, en contra. La historia en contra. Se supone que la historia avanzaba de manera lineal. Se supone que cualquier padre podía imaginar que sus hijos iban a encontrar con un contexto mejor, pero no fue así. Era el contexto más difícil, el contexto en el que había que asumir que el territorio de la política era ese terrorífico escenario burgués del parlamentarismo, de presentarse a unas elecciones, intentar ganarlas y hacer eso, pues cómo decirlo, tan poco erótico, tan poco épico, que es iniciar un programa de reformas a través de estructuras estatales, con una economía de mercado que lo ocupa todo, con la necesidad de tener que entenderse con las empresas, con la necesidad de tener unas relaciones muchas veces conflictivas con los movimientos sociales, la necesidad de enfrentarse a la verdad de la política. Mientras algunos en la izquierda europea pensaban que todo lo que ocurría en América Latina era una historia de cuentos de hadas, en el que las masas populares de manera natural eligen a sus líderes naturales y todo funciona como la seda, y qué bonito ver a los pueblos defender a sus presidentes cuando se enfrentan a golpes de Estado, parece que tenían dificultades en ver que la verdadera grandeza de los procesos era estar logrando redistribuir la renta, era estar logrando avances sociales, era estar logrando niveles de ideologización distintas en un contexto global que ponía todos y cada uno de los factores cruciales en política en contra de esos procesos. Y nosotros nos habíamos dedicado a estudiar eso además desde la conciencia, desde la envidia de que nuestra situación era incluso peor. Es verdad que en Europa, incluso en Europa del Sur, se disfrutaba de sistemas de bienestar social desconocidos en América Latina. Es verdad que esa geopolítica posterior a la Guerra Fría que hace necesario convertir Europa Occidental en una alternativa visible para las clases trabajadoras de Europa Occidental frente al socialismo real, había producido, también como resultado de los éxitos del movimiento obrero, niveles de bienestar social a través de sistemas educativos públicos, a través de sistemas sanitarios públicos, a través de sistemas de protección del desempleo, que probablemente eran de los más avanzados del mundo, pero políticamente todo estaba cerrado y daba la impresión de que todo iba a peor. Aquel Partido Comunista Italiano que todavía a finales de los años 70 soñaba con el poder, incluso soñaba con compartirlo con la democracia cristiana a través de esa creación, de ese concepto de compromiso histórico, convencidos quizá en su arrogancia que contar con el apoyo de los intelectuales les hacía dueños y señores de la cultura, no percibieron
que también el neoliberalismo no solamente construía políticas públicas que se traducían en privatizaciones, que se traducían en un empoderamiento paulatino de las finanzas, que se traducían en victorias sobre el movimiento obrero, sino que también implicaba formas de pensar diferentes. Y que había un personaje que empezó su vida tocando el piano en transatlánticos, que se llamaba Silvio Berlusconi, que había trazado una enorme amistad con Bettino Craxi y que empezó a hacerse con cadenas de televisión y que empezó a comprender que la cultura audiovisual importada de los Estados Unidos era más importante a la hora de configurar la manera que tenía la gente de pensar que la alta cultura de los intelectuales italianos vinculados al Partido Comunista, fundó un tipejo como Berlusconi, el partido político más exitoso de la historia de Italia, que se llamaba Forza Italia, que después del Tangentopoli, después del cambio de régimen que se produce en Italia, no coloca a los comunistas en una situación mejor, sino que les llega con el pie cambiado, con la Unión Soviética disolviéndose, tienen que cambiar de nombre y a pesar de eso cada vez tienen menos apoyos. Y vemos que en Italia gobierna un hombre de negocios que se presentó a las elecciones básicamente para protegerse ante los tribunales. Decían los marxistas que el Estado es ese instrumento que permite a la clase económicamente dominante convertirse en clase políticamente dominante. Esto puede ser básicamente cierto, aunque el Estado también sea el escenario que permite cristalizar en términos jurídicos las conquistas sociales de los sectores subalternos, pero ya ver al propietario de un imperio de televisiones y de editoriales en Italia como presidente del Concilio era algo llamativo en esa Europa democrática. Esa Europa que se asumió a sí misma como un espacio político privilegiado no tiene su origen solamente o fundamentalmente en los sueños de una suerte de federalistas europeos muy preocupados porque no se repitieran las guerras mundiales, sino en intereses políticos, económicos y geoestratégicos muy concretos. Los franceses querían asegurarse la hegemonía sobre Alemania, al mismo tiempo que disfrutar del potencial económico alemán. Los alemanes querían al mismo tiempo volver a ser integrados en un club y los Estados Unidos querían evidentemente un bloque político y militar de contención frente a la Unión Soviética. Pero incluso en esa Europa en la que De Gaulle, que era de derechas pero era un patriota, tenía claro que nunca el Reino Unido podría entrar en esa Europa, había sistemas de protección social. Pero cuando el neoliberalismo empieza a marcar sus éxitos en Estados Unidos con Reagan y en el Reino Unido con Margaret Thatcher, que fue capaz de doblar el brazo a los mineros, esa Europa como espacio de pervivencia de los derechos sociales, como espacio de pervivencia de las organizaciones sindicales clásicas, como espacio que servía a los partidos socialdemócratas para decir, ven ustedes cómo se puede hacer política también desde el Estado, ven ustedes cómo en el marco de la economía de mercado se pueden lograr muchas cosas, empezaba a caerse poco a poco y después de la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana, pues ¿para qué queremos más? Perry Anderson define esa Europa como la Europa que le hubiera gustado a Hayek, una Europa con una institucionalidad mínima, con un Banco Central Europeo independiente, con un tratado de Maastricht en el que los Estados ceden nada más y nada menos que su soberanía monetaria y como el terreno ideal del Estado mínimo y del funcionamiento libre de las finanzas. Y con una geopolítica en la que en última instancia ningún Estado es independiente para hacer políticas que puedan contradecir lo que se está planteando desde las instancias de poder europeo, no sometidas a ningún tipo de control democrático. Ese era nuestro contexto. Si el contexto de la izquierda latinoamericana era difícil, si el contexto de aquellos que querían una transformación política en América Latina era difícil, imagínense lo que representaba para nosotros en el año 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ser ciudadanos en un país de la Europa del Sur. Era algo tremendamente triste.
Veíamos lo que ocurría en América Latina con muchísima envidia y teníamos la sensación de que era muy difícil que se produjera en nuestros países una situación similar, una situación de crisis de régimen, que eso es lo que ocurrió en Venezuela, lo que ocurrió en Bolivia y lo que ocurrió en Ecuador, por la incapacidad que tuvo el neoliberalismo de construir sociedades viables. La destrucción que produjo la aplicación de políticas neoliberales en la región abrió la oportunidad de que surgieran formas de empoderamiento popular que dijeran hasta aquí hemos llegado, esto no puede ser, esto no puede ser. Y esto se manifiesta en expresiones, digamos, más espectaculares. Estoy pensando en el Caracazo, o estoy pensando en la guerra del gas o en la guerra del agua en Bolivia, pero también se manifiesta en un subsuelo de la política que hace que las organizaciones políticas que han sido el eje vertebrador de los sistemas políticos se degraden. La primera vez que viajé a Bolivia iba leyendo en el avión un libro de un famosísimo politólogo español que se llama Manuel Alcántara, que definía a Bolivia como el país latinoamericano con un sistema de partidos más estable. Y no estaba escrito hacía mucho. Claro, esto es lo que pasa cuando la politología hace exclusivamente análisis de superficie y no se ocupa de otras cosas. Pues llegar a Bolivia en el mes de diciembre de 2005 leyendo un prestigioso manual que te dice que el de Bolivia era un sistema de partidos estable es algo sin duda llamativo. Pero en cualquier caso nosotros veíamos que era muy difícil que algo parecido a eso ocurriera en nuestros países, pero terminó ocurriendo. La crisis de todas las crisis, esa crisis que empieza en 2007 y que David Harvey ha analizado muy bien, no solamente supuso que en Estados Unidos los poderes financieros dieran un golpe de Estado para rescatar en última instancia a Goldman Sachs y a Lehman Brothers, no solamente puso sobre la mesa hasta qué punto los poderes financieros en Estados Unidos son los que manejan las riendas del gobierno, no solamente sirvió para que algunos dirigentes mundiales lloraran lágrimas de cocodrilo y dijeran que hay que refundar el capitalismo y que hay que corregir los abusos de los bancos y de los poderes financieros. No solamente implicó, digamos, una nueva excusa para que los académicos utilizaran fórmulas efectistas. La quiebra de Lehman Brothers es el equivalente respecto al neoliberalismo que la caída del muro de Berlín respecto al socialismo real. Estas cosas que escriben y que pesan mucho, pero no dejan de ser llamadas efectistas. Sirvió para crear en los países del sur de Europa situaciones de crisis de régimen, de crisis de la gobernanza europea, de crisis de estabilidad. Abrió una suerte de estructuras de oportunidad política para el cambio. Y aquí es donde nos encontramos con, de nuevo, el problema de la izquierda. Yo publicaré un libro en las próximas semanas en el que digo en el prólogo algo muy provocador. La clave para entender el éxito del fenómeno Podemos es que hicimos exactamente lo que la izquierda no se hubiera atrevido a hacer. Y la izquierda está, muchísimas gracias, en nuestro ADN político. Yo me considero marxista, soy nieto de un combatiente de la Guerra Civil Española, represaliado, condenado a muerte, con una pena conmutada por 30 años de prisión, varios años en la cárcel. Mi padre estuvo en la cárcel, siempre militado en la izquierda. La izquierda forma parte de mi ADN y del ADN de los principales compañeros que sacamos adelante este proyecto, pero quisimos ser laicos y decir, nos da la impresión de que la izquierda en nuestro país y probablemente en Europa está teniendo dificultades para estar a la altura de las posibilidades que se están abriendo. Durante muchísimo tiempo, incluso diría que hasta el mes de diciembre del año pasado, nosotros asumíamos que ese era el espacio político en el que había que trabajar, que había que decir, bueno, pues tendremos que convencer a algunos dirigentes de la izquierda de que lo están haciendo mal, de que quizá deberían leer lo que ha ocurrido en América Latina de otra manera, que quizá debieran entender que
que ese escenario de la política dividido entre izquierda y derecha hace que las cartas estén marcadas y que siempre gane el enemigo, y que hacer política es también ser capaz de mover, ser capaces de rearticular, de redefinir el terreno de juego para construir mayorías sociales, porque no estamos en política para lanzar mensajes a nuestra parroquia de referencia, sino para crear contradicciones en el adversario. Hacer política no es regalar los oídos de tus simpatizantes, de tus militantes, de la gente que está contigo. Hacer política es crear contradicciones en tus adversarios políticos. Y ahí tratamos de lanzarnos en un contexto en el que esa crisis de gobernabilidad en Europa se había traducido en nuestro país en una crisis de régimen. En España, después de la dictadura de Franco, hubo una transición política muy celebrada, que incluso pretendió exportarse a otros países como modelo de avance racional hacia la democracia, que articuló un sistema político, un régimen político que hay que reconocerlo de enorme éxito. Un régimen político en el que la monarquía salía reforzada como un actor que supuestamente había participado en la conquista de formas procedimentales de democracia, que no son ni mucho menos despreciables, con un sistema de partidos en el que había dos grandes partidos a nivel estatal, Partido Socialista y Partido Popular, centro-derecha, centro-izquierda, que aseguraban la estabilidad política del país porque en las cuestiones fundamentales terminaban estando de acuerdo. Estaban de acuerdo con la integración de España en Europa, estaban de acuerdo con la integración de España en la OTAN, estaban de acuerdo con las líneas generales de política económica en el marco de la división europea del trabajo, que implicaba que a España le tocaba una posición periférica en la que apostábamos por el turismo y por un modelo de desarrollo fundamentado en el ladrillo, en la construcción, lo que alimentó un sistema de burbujas inmobiliarias y pelotazos urbanísticos que está detrás tanto de las terroríficas consecuencias que ha tenido para la población española la crisis económica, como detrás de la corrupción política como uno de los elementos definidores del régimen político español. Con la concurrencia eventual de nacionalistas moderados, vascos y catalanes, este sistema de partidos funcionaba perfectamente. Existía un cierto notable prestigio de las instituciones. Barcelona 92, la Exposición de Sevilla se habían construido como mitos de esa llegada de España a la modernidad después de la oscuridad y del retraso franquista. Un sistema fundamentado en el crédito como principal elemento garante del consumo, que permitía a la gente consumir y comprar, había sentado las bases de una ideología de lo individual en la que los sindicatos se convertían en una cosa del pasado y en la que además algunas de sus prácticas, digamos, poco edificantes habían provocado que muchísimos sectores sociales los miraran con recelo. Las propias transformaciones en la estructura de la fuerza de trabajo en España impedían que la sindicación fuera un elemento fácil en nuestro país. Nosotros como jóvenes hablábamos de la precariedad, hablábamos de esos jóvenes que trabajan en los call centers, que trabajan como camareros sin contrato, que de alguna manera nutren en un país aparentemente del primer mundo sectores de economía casi informal muchas veces donde el derecho del trabajo no opera. Todo eso como consecuencia de la crisis económica y su gestión, que su gestión implicó que los gobiernos españoles fueran del Partido Socialista o del Partido Popular, aplicaran el mismo tipo de recetas que venía de Europa, austeridad. ¿Cómo vamos a pagar las consecuencias de la crisis económica? Pues primero rescatando con dinero público a los bancos y en segundo lugar trasladando ese coste del rescate a los ciudadanos a través de recortes sociales. La señora española podría preguntarse, ¿pero qué tiene que ver que rescaten con dinero público a los bancos con mi situación? Pues que le bajen a usted la pensión, señora, es la manera en la que usted está pagando la factura de los desmanes de los poderes financieros. Que se reduzcan las becas, que se privaticen hospitales, que se privaticen universidades, que se produzcan reformas laborales que permitan
el empobrecimiento de la clase trabajadora. Cuando hablamos de España hablamos de un país con 6 millones de parados, la mayor parte de los cuales no recibe ninguna prestación, un país en el que, según organizaciones de la Iglesia Católica, 1 de cada 4 ciudadanos es pobre, un país en el que se habla ya de malnutrición infantil, en los que sectores de la clase media se ven desahuciados, echados de sus casas y con deudas impagables, en el que buena parte de los jóvenes más preparados que se han formado en las universidades tienen que emigrar, algunos a América Latina porque les ofrecen oportunidades laborales más decentes, otros a otros países europeos porque es mejor trabajar de camarero en Londres o trabajar de peón de albañil en Berlín que hacerlo en España. Todos esos elementos empezaron a señalar una crisis en la que nosotros pensábamos que no era tan difícil actuar políticamente. Un viejo amigo comunista que conoce a América Latina muy bien, decía: la audacia en política, el momento leninista, si queréis, supone identificar esos pequeñitos momentos excepcionales en la que la diferencia entre un dirigente audaz y un dirigente mediocre es la capacidad de señalar a los culpables, de señalar a los enemigos y decir a la gente: ¿veis? Estos son los enemigos del pueblo. Esa es la diferencia entre la audacia o actuar como un conservador que sigue utilizando los mismos métodos. Y eso es básicamente lo que nosotros decíamos que hay que hacer. La crisis tiene culpables muy claros, tienen nombres y apellidos y les podemos poner un nombre. Les podemos llamar casta, que es una palabra que inventaron unos periodistas italianos para identificar esa indistinción entre poderes económicos y poderes políticos en el sistema político corrupto por excelencia en Europa, que es el sistema político italiano. Nosotros decíamos, si hay presidentes y ministros que después de ser presidentes y ministros terminan en consejos de administración de las grandes empresas, esto es un fraude democrático, son casta. Quien recibe el premio después de haber gobernado, de acabar en un consejo de administración y convertirse en millonario por haber sido elegido por los ciudadanos, es un enemigo del pueblo. No gobiernan a favor de los ciudadanos, gobiernan a favor de quien les está pagando el sueldo. Y esto lo entiende cualquier persona. Esto lo entiende cualquier persona, sea de izquierdas o proceda de los valores de la derecha, porque los momentos de excepcionalidad son aquellos que permiten empujar las contradicciones del adversario. Cuando se produce una crisis que provoca injusticias que son palpables por todo el mundo, son los momentos en los que a la gente que procede de valores conservadores la crisis también les duele y les afecta. A la gente de derechas tampoco le gusta que le roben. A la gente de derechas tampoco le gusta que le tomen el pelo, no le gustan que los ricos no paguen impuestos. Era tan sencillo como señalar a los culpables, como decir que en España, al tiempo que aumentaban las desigualdades, al tiempo que los trabajadores disminuían su poder adquisitivo, los beneficios de las grandes empresas aumentaban. Los sueldos de los altos ejecutivos aumentaban. Los empresarios de la banca en España eran los mejores pagados de Europa. El yerno del rey era el mejor ejemplo de la corrupción. ¿Qué sentido tenía reivindicar los valores republicanos de nuestros abuelos, de los que estoy orgulloso, cuando podemos decir la palabra que define al rey es corrupto? Si decimos que el problema del rey es que es un rey, podemos ser el 20%. Si decimos que el problema del rey es que es un ejemplo de corrupción, entonces a lo mejor podemos ser el 70%. Era tan sencillo como eso. Hay dos elementos que establecen esa estructura de oportunidad sobre la que nosotros queríamos intervenir. Uno es el 15M, el movimiento de los indignados. El movimiento de los indignados no es importante solamente porque aparezcan mucha gente, sobre todo mucha gente joven en las principales plazas, sino porque era un movimiento laico. En el 15M había una discusión sobre si era un movimiento de izquierdas o no lo era. Es evidente que la gente de izquierdas estaba en la calle, porque eso está en nuestro ADN político. Pero el 15M era algo mucho más importante que eso. Era divertido escuchar a algunos dirigentes conservadores de la izquierda que
que miraban ofendidos al 15M y decían, bueno, yo llevo indignado 30 años, van a venir estos chavalitos ahora a enseñarme lo que es la indignación. Esto es lo que es el ejemplo de un conservador, que aunque se crea que es revolucionario por tener una hoz y un martillo en su casa y por tener un cartel del Che Guevara, no ha entendido absolutamente nada. Que en nuestro país hubiera millares de jóvenes en las calles que no procedían de nuestros valores revela una oportunidad histórica. ¿A quién le va a sorprender que se movilice la izquierda? Pues claro que la izquierda se moviliza y saca sus pancartas y saca sus banderas y saca sus referencias teóricas. Eso es la normalidad. Hay un gobierno de derechas, la izquierda organiza una manifestación, no es nada sorprendente. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando gente que jamás se ha manifestado sale a las calles para decir son unos sinvergüenzas, que se vayan todos, me están robando? Surge una oportunidad histórica. Una oportunidad histórica que no es sencilla. Las asambleas del 15M eran en muchos casos caóticas. Podía haber opiniones contradictorias. No había un programa político que definiera al 15M más allá de decir queremos democracia, más allá de haber entendido que el dolor es un problema político. Pero eso señalaba una oportunidad de trabajar en otro terreno. Cuando las encuestas de opinión decían que las reivindicaciones del 15M eran compartidas por el 80% de los ciudadanos, un revolucionario no tiene que pensar en la bandera que tiene en su casa, no tiene que pensar en los libros que tiene que aprender, tiene que comprender que eso es una oportunidad para intervenir. Y en la capacidad de intervenir con éxito se mide cuánto revolucionario es uno, porque eso no se mide en función de la camiseta que uno lleva, en función de la hoz y el martillo más grande que uno tiene, sino en función de los resultados, Un comunista no es comunista por lo que lee, no es comunista por lo que dice, es comunista por lo que consigue. Y en nuestro país, buena parte de los sectores de la izquierda fueron incapaces de adaptar estrategias para aprovechar esa posibilidad de transformación política que se podía dar en nuestro país, que al principio parecía que era nada. Parecía que el 15M se murió, parecía que entró en una fase de reflujo. Entonces decían, después de que hubiera elecciones y el Partido Popular tuviera un éxito notable y al Partido Socialista no le fuera mal, decían con arrogancia, bueno, pues si hay tanta gente indignada, ¿por qué nos presentáis a las elecciones? Siguieron diciendo eso hasta que aparecimos nosotros. Entonces ya no dicen más eso de que la gente normal se presente a las elecciones. Había otro elemento absolutamente crucial, la posibilidad de que funcionara el sistema de la alternancia. Toni Negri señalaba con una lucidez magnífica que no es verdad eso de que los partidos socialdemócratas y los partidos conservadores fueran exactamente igual. No es verdad. En la izquierda muchas veces hemos mirado con una arrogancia demasiado mecanicista la manera en la que se organizaban los sistemas políticos y hay que ser humilde a la hora de reconocer los éxitos del adversario también. Del mismo modo que los países del Este fracasaron en sus sistemas políticos, porque no es bonito vivir en un sitio en el que no se puede votar, en el que no se puede elegir entre diferentes opciones, algunos países capitalistas triunfaron a la hora de crear formas multipartidistas que operaban, y eso es un éxito que hay que reconocerles, y no eran exactamente iguales. Podían estar de acuerdo en cuestiones estratégicas fundamentales, pero es verdad que las fuerzas socialdemócratas hacían políticas más sociales, eran más permisivos con los derechos civiles, tenían una relación diferente con los sindicatos, tenían una suerte de sociedad civil vinculada al asociacionismo obrero, mientras que las fuerzas conservadoras estaban mejor relacionadas con el tejido empresarial, eran más conservadoras en lo ideológico, podían apostar más por las privatizaciones, aunque estaban dispuestos a transar también con las organizaciones de los trabajadores. Una de las consecuencias fundamentales, dice Negri, del éxito del neoliberalismo es que la socialdemocracia se queda sin espacio para distinguirse. No pueden distinguirse. Cada vez que debato con un dirigente del Partido Socialista, inicialmente me dice que está completamente de acuerdo con lo que digo y entonces le pregunto, ¿y por qué reformasteis la Constitución
con el Partido Popular para cambiar el artículo 135 de la Constitución para establecer el techo de déficit? ¿Por qué habéis hecho reformas laborales iguales? Y cuando digo iguales es porque habéis merecido, tanto unos como otros, contestaciones en forma de huelgas generales. ¿Por qué en Europa votáis el 80% de las veces juntos? ¿Por qué en política internacional estáis de acuerdo en todo? ¿Por qué sois tan parecidos? Y es porque una de las consecuencias del éxito del neoliberalismo es que se han quedado sin espacio. No pueden distinguirse. Se pueden distinguir en cuestiones que tienen que ver con los derechos civiles, con cuestiones que tienen que ver con la sensibilidad ante las libertades sexuales, en detalles, en pequeños detalles. Se han quedado sin espacio para gobernar y eso abre una oportunidad. Recuerdo, en el mes de febrero de 2006, la primera vez que conocía a Álvaro y al presidente Evo Morales, Evo nos preguntaba, nos decía: ¿Zapatero es más de izquierdas que Felipe González? Y la respuesta justa hubiera sido: a él le gustaría ser más de izquierdas de Felipe González. Felipe González no tiene ningún complejo. Es decir, yo soy amigo de Carlos Slim, estoy contra todos los populismos latinoamericanos, pude volar a la cúpula de ETA en Bidart, y lo digo, y estoy en consejos de administración, y estoy orgulloso, no tiene ningún complejo. Seguro que a Zapatero le hubiera gustado ser otra cosa. Y lo intentó colocando a Moratinos como responsable de su política exterior, que era otra cosa. Tuvo un gesto en Irak para inmediatamente después compensarlo llevando todavía más tropas en Afganistán, pero no pudo ser distinto. Cuando llegó la crisis económica tuvo que hacer lo que cualquier dirigente de un partido socialista de Europa tiene que hacer. ¿El qué? Exactamente lo mismo que la derecha. Y cuando digo esto no es una manera de construir un chivo expiatorio, decir que los socialistas son traidores, es que se han quedado sin espacio político. Y eso abre el terreno de que el cambio es posible. Ese cambio no tiene por qué necesariamente ser en una dirección progresista, y eso Europa lo está demostrando, pero ese cambio implica por lo menos dos cosas. Una, soberanía. Dos, la geopolítica vuelve a ser un elemento que empieza a volver a definir las condiciones de posibilidad de que en el mundo pase algo. ¿Qué significa decir soberanía? El Estado. El Estado siempre vuelve. En esto he cambiado mi manera de pensar respecto a lo que decían Negri y Hart hace unos cuantos años, que se había construido una suerte de soberanía imperial que había hecho que el Estado de alguna manera derivara todas sus atribuciones soberanas. Es indudable que hay instituciones globales que asumen un poder soberano enorme, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, pero el Estado sigue siendo un escenario absolutamente ineludible para la política. Y cuando se producen situaciones de crisis, la reivindicación del Estado y de la soberanía, la reivindicación de ese instrumento político crucial, que fue el instrumento político crucial incluso para los procesos de transformación que se planteaban como elemento fundamental en el horizonte de la destrucción del Estado. El Estado, como decíamos antes, citando a Engels, es el escenario que convierte a la clase económicamente dominante en políticamente dominante. Pero no hace falta leer a Nikos Poulanchas para saber que el Estado también ha sido el único instrumento con el que han contado los débiles para traducir en normas jurídicas las victorias de la clase trabajadora y de los sectores subalternos. Es el Estado el que permite que haya leyes de protección laboral para los trabajadores. Es el Estado el que abre escuelas públicas. Es el Estado el que abre hospitales públicos. Es un instrumento de intervención política crucial para los que defienden los intereses de las clases poderosas, pero también para quienes defienden los intereses de las clases subalternas. Y en un momento de crisis política, la pelea por el Estado se convierte en absolutamente crucial. Fueron dispositivos estatales los que se encargaron de instaurar el neoliberalismo en muchísimos países. Y ante una situación de crisis, la reivindicación de la soberanía forma parte de los discursos de todos. ¿Cuál es la opción política que amenaza con convertirse en mayoritaria en Francia? El Frente Nacional de Marine Le Pen, los exfascistas, o si le quitamos el ex, los fascistas, porque están diciendo algo que funciona fundamentalmente, Francia, están diciendo cuando les preguntan ¿qué hacemos con el euro? Preguntar a los franceses que voten. Si los franceses quieren estar mayoritariamente dentro del euro, estaremos. Si no quieren estar, nos saldremos. ¿Quién puede responder ese argumento de que la gente vote? ¿Quién puede responder el argumento de la soberanía nacional? En el fondo, los que
conocemos lo que significa el fascismo, sabemos que es mentira. Sabemos que el fascismo fue un dispositivo para proteger los intereses de clase, de los más poderosos, pero tampoco podemos caer en ese mecanismo de pensar que tenemos una respuesta para todos. En Europa hay una estructura de oportunidad en el que si no somos los que provenimos de la izquierda, los que aprovechamos ese nuevo terreno de juego, van a ser otros. Va a ser la extrema derecha o van a ser opciones que adopten estilos o formas muy parecidas a las que deberemos adoptar nosotros, pero que no se planteen ningún tipo de horizonte emancipador en el sentido de democratizar la economía. La política es un escenario abierto, un escenario en el que todos pelean, un escenario en el que es estúpido pensar que eres más listo que tus adversarios o que cuentas con una suerte de armatoste teórico detrás de ti que te va a dar todas las soluciones. Lo que está ocurriendo en España, lo que está ocurriendo con nosotros, lo que está ocurriendo en Grecia con Syriza, incluso lo que está ocurriendo en Irlanda con el Sinn Féin, es un desafío en términos de reivindicación de la soberanía. Es decir, estamos de acuerdo con que Europa está muy bien, pero no estamos dispuestos a asumir una suerte de políticas de austericidio que está convirtiendo nuestro país en colonias. Y cuando están convirtiendo tu país en una colonia, ¿qué mejor discurso que apelar al pueblo y al orgullo nacional? Fue una de las características fundamentales de nuestra campaña electoral que la izquierda nos criticó. Nosotros dijimos, somos patriotas y aquellos que privatizan, aquellos que entregan atribuciones soberanas a poderes exteriores, aquellos que no pagan impuestos, esos son traidores a la patria. Y la izquierda se echaba las manos en la cabeza. ¿Qué clase de discurso es este? Y apelamos a la policía y a las Fuerzas Armadas, en un país en el que buena parte de la tradición de la policía y de las Fuerzas Armadas estuvo vinculada a los poderes de la dictadura. Pero claro que hay militares y policías honrados que cuando nos escuchaban nos decían, tenéis razón. En un mitin en Zaragoza se me acercó un militar, y me emocionó cuando me dijo que sepas que algunos militares estaríamos dispuestos a intervenir para defender la democracia frente a la troika europea. Cuando un militar te dice eso, empiezas a pensar, a lo mejor va a ser cierto que podemos ganar. Pero seguro que os preguntaréis, claro, pero ¿cómo conseguisteis que se os conociera? Porque el diagnóstico ya lo teníamos hecho hace muchísimo tiempo, pero no teníamos partido. Éramos un grupo de gente muy vinculados a la universidad, al activismo político, pero éramos muy poquitos, no teníamos partido. Partimos de asumir un escenario político que quizá la izquierda tampoco supo ver. Siempre que me preguntan por la militancia de la gente, yo no sé esto cómo operará en Bolivia, yo digo que la gente no milita en los partidos políticos, sino que la gente milita en los medios de comunicación. En España, en función del periódico que lleva debajo del brazo un ciudadano, puedes deducir lo que piensa sobre muchas cosas. Si lleva un periódico monárquico, si lleva un periódico de extrema derecha, si lleva un periódico supuestamente progresista. Y del mismo modo que la gente define sus maneras de pensar leyendo los periódicos o escuchando la emisora de radio de la Conferencia Episcopal o la emisora de radio del Grupo Prisa o la emisora de radio estatal, del mismo modo que las pertenencias políticas se definen en esa clave, los medios de comunicación, los programas de debate político se han convertido en los verdaderos parlamentos. Yo estoy en el Parlamento Europeo, es una pérdida de tiempo. Las intervenciones que... Yo intervengo en comisiones, intervengo en el Pleno, estoy bien situado en el ranking que se establece de trabajo de los eurodiputados, soy uno de los que más trabaja, pero cada vez que intervengo en el Pleno, cada vez que intervengo en una comisión, sé que lo más importante no es el debate que voy a tener con mis colegas eurodiputados allí, básicamente porque lo más probable es que ninguno me responda, porque el propio sistema de orden de los turnos hace que nunca se responda directamente a las preguntas que se hacen y que nunca haya un debate. Sé que lo más importante es que esa intervención mía se grabe en vídeo y después se suba al YouTube y a partir de la viralidad de las redes sociales lo pueda escuchar la gente normal. Eso es mucho más importante que el hecho de que el presidente del Parlamento Europeo tome nota de lo que he dicho.
Y nos dimos cuenta de que las tertulias de la televisión, los programas de debate político, eran los escenarios de confrontación política que servían para que la gente construyera sus opiniones. Claro, al principio nosotros no podíamos entrar ahí e hicimos nuestro propio programa de televisión de una manera muy precaria al principio, en una televisión local, sin ningún dinero, pero empezó a funcionar. Y no empezó a funcionar porque la gente lo viera en la televisión, que se podía ver, sino porque empezó a funcionar a través de las redes sociales e Internet y nos sirvió como entrenamiento. Los que empezamos a trabajar haciendo la tuerca, aprendimos a discutir. Aprendimos que nuestro lenguaje que traíamos de la universidad no funcionaba para la comunicación política, que teníamos que hablar de otra manera, que teníamos que simplificar, que teníamos que aprender a que lo que decíamos era de alguna manera útil. Procedíamos de ambientes universitarios en los que, con esa vocación que siempre tuvimos muy a lo Fals Borda, ¿no? de entender que nuestro trabajo como investigadores o como profesores tenía que ponerse al servicio de la gente, enormemente frustrados por los formatos académicos, que rara vez atraían a muchos estudiantes y que solían ser percibidos con cierta distancia, con cierto aburrimiento por parte de la gente. La cultura audiovisual había quedado eso. Después de que existan directores como Tarantino, es muy difícil que la gente asuma una conferencia como esta de tanto rato que estoy dando yo. La gente está acostumbrada a que pasen cosas. Lo audiovisual se ha convertido en el instrumento de socialización política crucial. Lo que hicimos con La Tuerca, con nuestro programa, fue entrenarnos. Y después tuvimos la oportunidad de hacer un programa ya con muchos más medios técnicos en Hispan TV y llegó la oportunidad de ir a debatir a medios de comunicación de masas. Me llegó sobre todo a mí. Me llevaron una vez y funcionó muy bien a nivel de audiencia, porque claro, el discurso que llevábamos durante muchísimo tiempo trabajando funcionaba con la gente y se produjo un fenómeno muy curioso. Las televisiones públicas controladas por el gobierno me tenían absolutamente vetado, pero las televisiones privadas se daban cuenta de que aumentaban sus audiencias y por lo tanto aumentaba su recaudación e insistieron en llevarme. Y me hicieron crecer, hasta el punto de convertirme en uno de los comentaristas políticos más conocidos del país. Y claro, se debieron pensar que yo no tenía más aspiraciones ni más ambiciones que convertirme en un tertuliano de televisión y no era así. No fue fácil la decisión, pero con algunos compañeros pensamos en la posibilidad de esto, si sirve de algo, es para tratar de ponerlo a funcionar políticamente. Inicialmente nos acercamos a la izquierda y les dijimos: si nos abrís un hueco, nosotros estamos dispuestos a trabajar con nosotros, y la respuesta fue no, y nos vimos absolutamente solos. Y allí estaba yo, con un equipo muy pequeño de gente, dirigido por Íñigo Errejón, que está por ahí, alguien con mucha más experiencia que yo en América Latina, que había trabajado en campaña, que sabía cómo se podía diseñar una campaña, y fuimos un grupito muy pequeño los que dijimos, bueno, con un tipo que aparece en los medios de comunicación, sin saber muy bien qué es lo que va a ocurrir, si en cuanto anunciemos a esto le van a dejar de llevar o no, vamos a jugárnosla porque queremos formar parte de la historia de nuestro país, porque estamos viendo que hay una situación en la que es fundamental intervenir, nadie quiere hacerlo con nosotros, pues tendremos que hacerlo solos. Y esto empezó en el mes de enero de este año, con todo en contra. Se nos puso en contra buena parte de la izquierda, se rieron de nosotros, ocurrió un poco como eso que dice Gandhi: de primero te ignoran, luego se ríen de ti y después te insulta, y eso quiere decir que estás cerca de ganar. Y funcionó. Empezamos a ir hacia arriba. Y fuimos la sorpresa de la noche electoral. 1,2 millones de votos, 5 eurodiputados, cuarta fuerza y tercera fuerza en lugares fundamentales como Madrid. Y la cosa no se acabó allí, porque siguieron haciendo estudios de opinión. Algunos los publicaron, que nos situaban como tercera fuerza, con mucha diferencia ya respecto a la cuarta, e incluso algunos como segunda fuerza política por encima del Partido Socialista. Algunos estudios de opinión no se llegaron a publicar y nos los filtraron algunos de sus autores, y nos hemos colocado en una posición en la que
en la que ya hemos alterado el mapa político de nuestro país, en el que esa gobernabilidad fundamentada en los partidos turnantes ya no puede operar, y en la que nos enfrentamos a un enorme desafío. Es verdad que lo que hicimos durante la campaña electoral fue, por expresarlo como le gustaría expresarlo a Íñigo, practicar esa técnica gramsciana de la guerra de posiciones, que tiene que ver con asumir que el sentido común de época tiene unas reglas determinadas en las que te tienes que mover buscando una suerte de, digamos, de generación de poderes en el marco de la ideología, en el marco de lo que piensa la gente. Eso implica utilizar un lenguaje determinado, disputar el significado de palabras como democracia, como justicia, hablar fundamentalmente en la campaña electoral de la corrupción, hablar fundamentalmente de la casta, señalar a los enemigos del pueblo, colocarnos en un discurso perfecto para una campaña electoral. Pero nos ha salido también que ahora estamos en un momento mucho más difícil, que es el de la guerra de movimientos. Es decir, en política no solamente se gana por tener el mejor discurso, es más, en política ni siquiera se gana por tener más votos, en política se gana por tener más poder. Y eso tiene que ver con la capacidad de plantear la posibilidad de ser gobierno. ¿Por qué hemos venido a América Latina? Por la misma razón que el primer viaje dentro de Europa que hicimos fue a Grecia para reunirnos con Alexis Tsipras, que va a ser el próximo presidente de Grecia, para preguntar qué vais a hacer. Nosotros sabemos cómo hacer una campaña electoral, sabemos cómo ganar unas elecciones, pero queremos también asumir un escenario en el que, a la hora de ser gobierno, tenemos que tener claro lo que tenemos que hacer cuando vamos a tener a todos los poderes financieros europeos, a buena parte de los aparatos del Estado, a buena parte de los poderes oligárquicos de nuestro país en contra. Y eso ya no es guerra de posiciones, eso es un momento más leninista, si se quiere, de la política, en el que eres lo que vales, lo que eres capaz de poner encima de la mesa. En un momento, además, en el que los movimientos sociales no están en una posición de flujo, sino de reflujo, en el que la voluntad mayoritaria de la gente por el cambio no se tiene por qué traducir inmediatamente en una movilización social de defensa de un gobierno popular. Estamos en un momento en el que la experiencia de los 1000 días de Allende se convierte en una referencia muy seria. No podemos fallar. Si ganamos no podemos fallar. No se lo podemos poner fácil al enemigo. Y los ataques son enormes. Los ataques dicen, sí, vosotros tenéis razón, pero seríais incapaces de aplicar un programa económico. Llevaríais este país al desastre inmediatamente. Se terminaría la inversión extranjera, las empresas se irían, habría un corralito inmediatamente, sería un colapso y además actuaríais de manera autoritaria. Revertir eso no solamente es una cuestión discursiva, por eso estamos en América Latina, porque América Latina en los últimos 10 años, Bolivia, por ejemplo, es un ejemplo de lo contrario, de que se pueden hacer políticas económicas para incentivar la demanda interna, que las nacionalizaciones han sido exitosas, que el control político de los recursos estratégicos funciona para mejorar el nivel de vida de la gente, que en tan solo 9 años de gobierno los bolivianos viven muchísimo mejor que antes, y que eso se prueba cada vez que les llevan a votar. Por eso estamos aquí no para dar conferencias ni para enseñar nada, estamos aquí para preguntar, para aprender qué es lo que significa el cambio político cuando eso ya no solamente es reflexión de intelectuales en las universidades, o cuando eso ya no es solamente la disputa de la política en el terreno electoral, sino cuando eso significa ser gobierno y enfrentarse a todas las contradicciones, a todas las dificultades, a todos los elementos que, como decía antes, marcan la diferencia entre un revolucionario que asume que lo que puede hacer es reformas políticas a nivel del Estado y un incapaz. Nosotros querríamos parecernos al primer grupo y para eso tenemos mucho que aprender de ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a cederle la palabra ahora al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia,
Álvaro García Linera. Fuerte el aplauso. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes. Saludo muy cariñoso, cordial, fraterno, revolucionario al compañero Pablo, compañero Íñigo, que también está por acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? Allí estás. Estabas aquí antes. Voy a ser breve, no corresponde dar discursos, simplemente celebrar la presencia de ustedes, Pablo, acá, celebrar la existencia de ustedes allá en Europa. Europa se nos presenta como un continente cansado, agotado de ideas, agotado en su ímpetu y espíritu que alumbró buena parte del siglo XX. Muchos latinoamericanos de las universidades hemos bebido en nuestra formación de izquierda de lo que se hacía en Europa. Pero las últimas décadas no cabe duda de que ya no hay fuerza, no hay vitalidad, y como tú muy bien decías, se presenta una izquierda no solamente que no puede ya diferenciarse de la derecha, sino de una izquierda que ha defraudado a la gente, ¿no? Que ha frustrado a la gente. Y si bien existía una izquierda alternativa, era una izquierda acomplejada. Cuando existía la URSS, arrastraba la cruz de participar de los lineamientos generales de la Tercera Internacional, pero de no radicalizar su discurso en Europa para no generar problemas. No había voluntad de poder. Y cuando se cae el muro de Berlín, tiene que cargar ya también la otra cruz de intentar explicar de por qué fracasó el socialismo. En tiempos de la URSS y después de la URSS, siempre ha sido una izquierda acomplejada, la que no estuvo en el gobierno. Y la que estuvo en el gobierno no le costó mucho asumir el sentido dominante de la época para aplicar las cosas que la derecha también podía aplicar. Entonces, en medio de ese panorama tétrico para Europa, no cabe duda que América Latina ha dado una señal, pero es una señal de una reemergencia del pensamiento revolucionario y de la acción revolucionaria que tiene su acompañamiento paralelo en otras expresiones del mundo, que capaz no las conocemos mucho, que no las leemos. ¿Qué estará pasando en Asia? ¿Qué estará pasando en África? Pero lo que sí entendemos que en Europa están surgiendo cosas nuevas. Ustedes son una nueva izquierda, no cabe duda, muy fresca, como te hemos visto acá, no solamente por la juventud, sino por las ideas y la ausencia de complejos. La izquierda de hoy no se arrepiente de lo que pasó en la URSS y de su fracaso. Recogemos su experiencia, pero no tenemos por qué nosotros dar cuenta de su fracaso. Fracasaron otros. Nosotros no vamos a fracasar, al menos vamos a morir intentando no fracasar. Por eso oírte es muy, muy lindo, oírte a ustedes, verlos a ustedes en sus luchas, de un pequeño núcleo de jóvenes, cómo se han ido expandiendo. Cuando yo te oía hablar de tu papel en la televisión, yo también cuando tenía menos canas y tenía pelo largo, no tan largo como el tuyo, también tuve yo mi pelo largo, no creas. Yo también le metí a la tele, ¿no? Y recordaba siempre la fuerza de Lenin que decía, Lenin la importancia que le daba al periódico, pero era un tiempo en que no había ni la radio, recién estaba surgiendo y no había televisión. Y siempre yo deducía que si Lenin estuviera vivo, lo primero que tendría era un canal de televisión, clandestino, por supuesto, moviéndose por los barrios,
porque la imagen televisiva y la imagen radial son muy importantes en la construcción de sentido común, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que quiere un revolucionario ante todo? Que sus ideas, que lo que ha reflexionado y lo que construye colectivamente vayan direccionando el sentido común de la sociedad. En el fondo la lucha política es eso, es la lucha por los sentidos comunes, es la lucha por las ideas fuerza. Y cuando esas ideas fuerza se vuelven materia, eres poder estatal. Pero previamente está la lucha por las ideas. Ahora, no es que se trata de que uno se invente. En Bolivia no tuvimos que inventarnos nada. No surgió en la universidad ni en un centro de investigación las ideas fuerza. Surgieron de las acciones colectivas. Nacionalización, gobierno indígena, asamblea constituyente. No emergieron en ningún momento ni de partidos ni de seminarios. Emergieron de la lucha, de la resistencia y del dolor colectivo. El dolor fue una partera de ideas aquí en Bolivia. La muerte, la masacre, la derrota, parieron ideas. Y lo que hizo uno es simplemente difundir, volver más esquemático el conjunto de ideas que venían emergiendo de la sociedad. Entonces, nuestro papel es ese. Estar muy atento a lo que va emergiendo de la sociedad, Pablo. Estar muy atento, ¿no? Y tener la capacidad didáctica de convertir que lo que emerge en la sociedad, convertir en algo más estructurado. Y esforzarse para que eso que emergió de la sociedad y que muchas veces la propia sociedad no se reconoce a sí mismo en ello, pasado el momento de la efervescencia, incorporar la autoridad o el poder simbólico de la autoridad televisiva, escrita, académica, sindical, dirigencial, porque tiene un poder simbólico y que permite al creador de la idea reconocerse en su propia idea. Creo que en el fondo ese es el papel de los partidos revolucionarios. No es inventarse nada, sino contribuir con su poder simbólico, sindical, académico, institucional, ayudar a que la gente se reconozca en lo que ella misma creó, en la que ella misma postuló. Y si se logra ahí ese circuito, tienes a un sector empoderado, con su propia voluntad de poder, que no te la delega a un grupo, sino que él se asume con la fuerza de construcción de poder. Por eso, Pablo, decirles, sigan adelante, la cosa es complicada, no hay modelos a imitar, no hay recetario, no hay historia lineal. Lo importante es este compromiso por construir modelos alternativos de organización, de movilización, de una nueva Europa. Ojalá que esfuerzos como los que están surgiendo con ustedes nos puedan diseñar una nueva Europa, la necesitamos. Ya va América Latina 10 años y no encuentra su correlato en otros continentes. De no haber apoyo en otros continentes, puede venir una oleada conservadora en el continente latinoamericano. Sería terrible, porque así son los procesos. Si una iniciativa no se globaliza, la globalización te globaliza y te digiere y te tritura. Entonces, tu presencia aquí no solamente es para conocer mejor lo que está pasando en España, sino para decirles, métanle, porque los necesitamos. Si aquí nos estamos atrasando en algo, ustedes lo harán mejor. Si aquí nos estamos deteniendo en algo, nos hemos equivocado en otras, ustedes y otros, en Grecia, y lo que pueda hacerse en Francia, y lo que pueda hacerse en Sudáfrica, lo tienen que hacer mejor. Temo que este momento excepcional del continente, si no encuentra un reflejo, un acompañamiento autónomo, plural, de lo que puede hacer cada país en su lugar, rápidamente con el tiempo quede cercado. El imperio o el imperialismo ha sufrido golpes, está en decadencia, pero existe y va a durar todavía décadas y es capaz de dar zarpazos muy duros. América Latina está en riesgo, lo avanzado en América Latina está en riesgo si es que no tiene un acompañamiento de experiencias, de creatividad, de luchas, de esfuerzos, de transformaciones estatales, de transformaciones electorales, de transformaciones discursivas de otras partes del continente. Es decir, los necesitamos. No nos dejen solos, hagan el esfuerzo,
avancen más rápido, empujen. Se ha abierto un espacio de oportunidad, se están vaciando las antiguas creencias y es tiempo de posibilidad de crear o de consolidar las nuevas creencias. Sean audaces, sean audaces. Esto no siempre sucede así. Son esos ciclos que se abren cada 20, cada 50, cada 80 años. Y si uno no tiene la audacia para aprovechar ese momento de apertura y convertir esa rajadura en un abismo que transforme el país, se habrá cerrado esta oportunidad y se habrán nuevamente reciclado los viejos partidos y tendrás al sistema político español reconstituido con nuevo ropaje y nuevamente una generación frustrada. Eso no puede darse. Saber aprovechar el momento, utilizar mucho las ideas, estar muy atento a las pulsiones de la sociedad, informarnos lo que hacen, nosotros te informamos lo que hacen, no perder la perspectiva internacional, ¿no? El neoliberalismo es planetario, el capitalismo es planetario, su derrota es planetario o no es derrota. Estos son apenas unos intentos temporales de transformaciones y de reformas. La verdadera superación tiene que darse a nivel planetario. Y si ustedes no hacen lo suyo, si los franceses no hacen lo suyo, si los norteamericanos no hacen lo suyo, si los sudafricanos no hacen lo suyo, si los chinos no hacen lo suyo, si los japoneses no hacen lo suyo, de aquí a 20 años se habrá reconstituido nuevamente un sistema de reproducción ampliada del capitalismo con un nuevo sistema tecnológico, nuevo sistema de poder por los siguientes 30, 40, 80 años por delante. Estamos en un momento de transición, el caos sistémico que decía Wallerstein. Hay que aprovechar ese caos sistémico, hay que avanzar, hay que intentar convertir el caos sistémico en un momento de bifurcación hacia otro horizonte. No es obligado, no hay un destino fatal, no hay una historia lineal, puede ser que perdamos, puede ser que ganemos. En todo caso, vale la pena vivir, pelear y morir para intentar ganar y que el mundo sea distinto. Felicidades, felicidades y muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por su presencia aquí. Gracias también al Banco Central por este recinto. La sesión terminó. ¿Tenemos un libro? A ver. Ah, muy bien. Desconocía completamente el dato. ¿Tenemos el libro? Tenemos también... Ven. Sí, si nos permiten, cuando Pablo e Íñigo estuvieron en Bolivia en los años 2008, tiempos de la Constituyente, hicieron unos textos. Íñigo, de hecho, hizo su tesis de doctorado sobre Bolivia. Hemos sacado 3 artículos de ambos autores, está a la salida, lo pueden recoger, por favor. Gracias, buenas noches.